¿Cómo están, hermanos? Buena tarde, ya son tardes, buenas tardes. Gloria a Dios por sus vidas. Qué bueno que estamos reunidos aquí el día de hoy con una finalidad, con un objetivo, y es el alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios es bueno, dice la Biblia. ¿Cuándo es bueno Dios? Todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo el Señor es bueno, todo el tiempo el Señor tiene algo especial para nuestras vidas. Yo le doy gracias a Dios por este día, porque hoy es el día que hizo el Señor, y por ser un día que Dios permite que despertemos, por ser un día en donde Dios permite que haya frío, que haya calor, es un día de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Más allá de las circunstancias, de las situaciones complicadas, más allá de todo eso, hermanos, hay algo que es importante. Los días están hechos por el Señor, por el poder de Dios, por la mano de Dios. Por lo tanto, son días de bendición. Así es que preparémonos para eso. Declaremos que hoy es un día de bendición para nosotros. No importa la circunstancia que esté pasando, siempre hay una respuesta y hay una salida en Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Gracias a Dios por eso. Muy bien, gracias, hermana. Es importante que cada uno de nosotros entendamos algo, y es algo muy especial. El Señor el día de hoy nos dice: yo estoy con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? El Señor el día de hoy te dice y me dice a mí: sigue adelante, no te canses, no desmayes, no temas, no sufras, porque yo estoy contigo. Esa es una promesa que Dios ha dado a los hijos de Dios. A través de la palabra podemos saber, leer, experimentar, y vemos las evidencias del Señor en la vida de grandes siervos y de grandes personajes del pueblo de Dios, y que en ese lugar estamos incluidos todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Somos pueblo adquirido y somos nación santa a través de Jesucristo. Por lo tanto, todas esas palabras de aliento, de edificación, también las de exhortación, son para el pueblo de Dios. Por lo tanto, el día de hoy estamos reunidos aquí, gente que es parte del pueblo de Dios. Entonces somos bendecidos, somos prosperados, somos gente especial. No somos como cualquier persona, porque la sangre de Cristo pagó un precio muy alto para que el día de hoy podamos estar confiadamente delante de la presencia de Dios y decir: Abba, Padre, confiadamente, sabiendo que cada una de nuestras oraciones elevadas al Rey a través de nuestro Señor Jesucristo serán escuchadas. Y dice la palabra de Dios que Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. ¿En qué tiempo? En el tiempo que Él lo decida. Pero entonces nosotros entendemos que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un tiempo y que Dios tiene un momento. Así es que el Señor el día de hoy te dice y me dice: yo estoy contigo. El Señor te dice a ti, me dice a mí: sigue adelante. No temas ni desmayes, porque hay una promesa que proviene del Altísimo, y Dios es alguien que cumple su palabra. Así es que si el Señor nos dio una palabra a través de su palabra, valga la redundancia, tenga la seguridad, tenga la plena seguridad de que va a tener un cumplimiento en el tiempo que Dios lo tenga destinado. Porque los tiempos de Dios son totalmente diferentes a los tiempos que podamos tener usted y yo. Y muy bien, vámonos a la palabra de Dios en Isaías capítulo 41, y vamos a leer de los versículos 10, 11, 12 y 13. En Isaías 41, en los versículos 10, 11, 12 y 13. Y dice así la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti, ¿qué dice? Serán avergonzados y van a ser confundidos. Serán como nada y perecerán los que te contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Cuántos se pueden poner de pie en este tiempo? Pónganse de pie.
Cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que me dices en este momento. Gracias, Señor, porque me dices que tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque me dices que me esfuerce. Gracias, Señor, porque me dices que no desmaye. Gracias, Señor, porque me dices que tú eres mi ayuda. Gracias, Señor, porque me estás dando una promesa y dices: siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Gracias, Señor, porque toda lengua que se levante en mi contra, porque toda persona que tenga molestia conmigo va a ser avergonzada, van a ser confundidos, van a ser como la nada y van a perecer. Todo aquel que se levante, Señor, en contra de los hijos de Dios. Gracias, Señor, porque tú, Señor, tomarás cuidado, me harás invisible en contra de mis enemigos. Padre, gracias por la promesa que estás dando a través de tu palabra. Tú dices: yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, porque yo te ayudo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Tomen sus asientos. No importa si eres hombre, si eres mujer. No importa si eres un adolescente, si eres un joven. De repente pasamos por situaciones tan complicadas y le preguntamos a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué siendo tu hijo, por qué siendo tu hija me está pasando esto? ¿Qué está sucediendo, Señor? ¿Por qué permites que haya tanto sufrimiento? ¿Por qué permites que haya tanta confusión? O inclusive, ¿por qué permites, Señor, que esté pasando por esta necesidad económica? ¿Por qué permites, Señor, que esté pasando por esta tribulación, por esta angustia, por esta confusión, por este desánimo, por esta tristeza? Yo no sé si solamente yo haya sentido una situación así. Pero sabe que ese tipo de cosas el enemigo no ve nivel espiritual, no ve condición física, no ve nivel de estudios. Él no ve eso. Dice la Biblia que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. El enemigo es el padre de la mentira. El enemigo es el que va a venir a desanimarnos. El enemigo es el que va a venir a confundir a las personas. El enemigo es el que va a poner en otra persona que te hagan algo que te lastima, y también puede ir contigo y hacerte sentir lastimado. Ir contigo y hacer que te sientas preocupado. Ir contigo y que empieces a perder la fe. Ir contigo y que empieces a decir: ¿por qué desde que empecé en las cosas de Dios todo me sale tan mal? ¿Por qué si estoy metido en las cosas de Dios, Dios permite que sucedan determinadas situaciones en mi vida? No sé a cuántos les haya pasado. No sé cuántos tengan problemas en este instante que los llenen de preocupación, que los llenen de temor, que los llenen de miedo, que los llenen de enojo, que los llenen de molestia, porque es una realidad. Hay cosas que suceden en nuestra vida y que en nuestra corta comprensión nos molestamos. ¿A cuántos les ha pasado? Y llega un momento en que decimos: Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? Y entonces entramos en una situación fuerte porque decimos: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Verdad? Y empezamos a sentirnos culpables. Y entonces empezamos a sentirnos que nos merecemos todo lo malo que está sucediendo, porque a lo mejor venimos arrastrando un pasado que Jesús ya borró. Y que cuando nosotros hicimos esa confesión de recibir a Cristo en nuestro corazón, el enemigo se ha venido a encargar de decirnos: no es cierto, tú no has cambiado, no es cierto, sigues haciendo esto, sigues haciendo... Y entonces empezamos a sentirnos indignos. Y el enemigo está arremetiendo. Y entonces empezamos a sentir... Estoy hablando de un sentir personal, no estoy diciendo qué es lo que yo siento, estoy hablando del sentir personal de cada persona. O sea, tú puedes sentir eso, tú puedes sentir otra cosa, pero me refiero a que es lo que cada uno de nosotros siente en ese momento. Es como cuando algo no te agrada y tú dices: es que yo siento, no quiere decir que así sea. ¿Me estoy explicando? Es lo que yo siento. Es como el enemigo se ha encargado de lastimarme y yo he permitido que me lastime, que es mi sentir. Cuando a lo mejor... pues los demás ni cuenta se han dado, ¿no? Y uno está con ese sentir y en ese sentir. Y así sucede. A veces sentimos que Dios se ha alejado de nosotros. A veces sentimos
que los problemas que han venido a nuestra vida en determinado tiempo empiezan a movernos en nuestro actuar, en nuestra forma de pensar, en nuestras decisiones, y entonces entramos en un estado de depresión que decimos, pues si es que como a ti no te está pasando, pues tú no lo entiendes, ¿no? Porque es nuestro sentir, es mi condición. Sin embargo, la palabra de Dios el día de hoy viene y nos dice, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Y viene una serie de promesas. Dicen que cuando empiezan las noticias malas, pareciera que viene una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y uno dice, ya, o sea, ya déjenme descansar. Pero dice Dios, yo estoy contigo, yo te defiendo con la diestra de mi justicia. Y entonces, cuando se viene una situación complicada en nuestra vida, no solamente es lo que pasa en la familia, no solamente es lo que pasa en la iglesia, sino que se le empiezan a levantar comentarios, se empiezan a levantar chismes, se empiezan a levantar situaciones, y entonces uno dice, ¿por qué? ¿No les ha pasado eso que dicen, pero por qué? Y entonces Dios dice, no te preocupes, yo voy a avergonzar a todos aquellos que estén levantando una palabra en tu contra. Esa es una promesa de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo para tomar esa promesa? ¿Cómo tengo que reaccionar? A veces venimos a la iglesia, vamos al trabajo, estamos en la familia y sonreímos, pero nuestra sonrisa verdadera ya no existe. Sonreímos porque pues, es parte de la vida. Y más cuando alguien te dice, es que esfuérzate, es que tú decides. Y uno dice, pues sí. Y entonces uno hace, hola, hola. Pero tu sonrisa verdadera se ha ido. El gozo verdadero se ha ido. La satisfacción, la tranquilidad, la paz que había en nuestro corazón se había ido. Nuestra fe se empieza a menguar. Y entonces esa fe empieza a menguar y ya no es suficiente para poder superar las pruebas. Venimos a la congregación, leemos la palabra no regresa vacía, pero en nosotros hay un hueco, hay algo que como que no sentimos que termina de cumplirse, como que no sentimos que termina de consolidarse, y empezamos a vivir el día a día. En mi casa, el día a día. En el trabajo, pues no me queda otro remedio. En la congregación, pues ni modo, por obligación. Con los hijos, pues bueno, ni modo, es parte de lo que tengo que hacer. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros no podemos tener miedo. Nosotros tenemos que agarrarnos de la mano de Dios. Que no tengamos dudas, que no tengamos temor, dice la palabra de Dios. No temas, no desmayes, porque yo te levanto con la diestra de mi justicia. Dice, porque yo te voy a levantar de tu mano derecha. Yo voy a pelear la batalla por ti. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo tenemos que estar aferrados a Jesucristo. Si no estamos aferrados a Jesucristo, si no estamos afianzados a la palabra de Dios, el enemigo nos va a mover en una forma tremenda. Y van a venir las pruebas, y van a venir las tribulaciones, y van a venir las situaciones difíciles, pero entonces nosotros nos tenemos que levantar como hijos de Dios diciendo, yo todo lo puedo en Cristo, porque de Él viene la fortaleza. Pero tiene que salir desde el fondo de tu corazón. No puede ser algo que tienes que decir solamente como un periquito y que lo recitas. No. Tenemos que aprender a reposar, tenemos que aprender a descansar, tenemos que aprender a esperar, pero lo más importante, tenemos que depositar nuestra confianza en Jesús. Dile a la persona que está a tu lado, confía en Jesús. Y luego uno dice, qué difícil es confiar, porque le he pedido y no me lo ha dado. ¿Por qué no veo el cambio? ¿Por qué no veo esto? ¿Por qué no veo el otro? ¿Por qué no veo aquello? Pero nosotros acabamos de leer en Isaías que dice, en mí te esfuerzas. Dice que Él es el que nos va a ayudar. Él es el que nos va a dar la fortaleza.
La fortaleza viene de Él. Nosotros estamos más que claros que solos no podemos. Por nuestra propia fuerza no podemos, pero con Cristo todo lo podemos lograr. Porque Él es el que viene a través del Espíritu Santo, penetra nuestro corazón y nos recuerda quiénes somos. Acuérdate quién eres. Eres un hijo y eres una hija de Dios. Y tenemos que empezar a hacer que aterricen todas esas bendiciones que están y promesas que están en la palabra de Dios. Muchas veces preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Qué hice para que no pueda recibir esta bendición? ¿Qué estoy haciendo mal, Señor, para que todas las cosas me estén resultando como me están resultando? Yo le voy a dar un consejo. Dejemos que Dios tome dominio y control sobre cada situación en nuestra vida. Porque está comprobado, usted y yo no vamos a poder hacer absolutamente nada. El error que cometemos es que intentamos hacer las cosas a nuestra manera, es que intentamos hacer las cosas bajo nuestra fuerza, bajo nuestra directriz, es que intentamos hacerlo conforme a lo que nosotros sabemos y a lo que nosotros, pues supuestamente nos ha dado resultado, ¿no? Porque al final del día, pues le volteamos la cabeza y decimos, ¿cómo me resultó? No, pues la verdad me resultó bien mal. Cuando yo tomé la decisión me resultó súper mal. Cuando yo lo hice con mi propia fuerza, la realidad es que no me resultó bien. Entonces, realmente, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Retomar el camino en la confianza a Dios. Se oye bien fácil, se oye bien sencillo, y de verdad que decirlo es bien fácil. El hacerlo es lo que va a determinar el éxito en las cosas que estamos pasando. ¿Qué tan seguro y tan segura estoy de que voy a confiar en Dios? ¿Qué tan segura estoy de que a pesar de todo Dios cuida de mí? ¿Qué tan segura estoy de que Dios no va a dejar que me hunda? ¿Qué tan segura estoy de que Dios me va a tomar con su mano? ¿Qué tan segura estoy de que aún en medio de la situación más difícil, Jesús está sentado a la diestra y va a decir, papá, nos ayuda? ¿Qué tan seguro estoy? ¿Sabe cuándo tenemos esa seguridad? Cuando estamos seguros de que somos hijos de Dios, herederos y coherederos del reino, juntamente con Cristo. Porque hay promesas en la palabra. Mateo capítulo 14, en el versículo 28 al 33. Había una situación ahí con un personaje. Mateo 14, 28 al 33. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Vamos a detenernos ahí sin que me lo quiten. Pedro le responde a un llamado de Jesús. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro tendría que decir eso? Porque Pedro sabía que las aguas se iban a detener con la palabra de Jesucristo. Confió, ¿sí o no? Ok. Dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y quién dijo, ven? ¿Quién dijo, ven? Jesús, con autoridad. Él no hizo acá de ese de que deténganse aguas. No, él dijo, ven. Porque él sabía que con decir ven, se tenía que aplicar la confianza de este Pedro para que pudiera caminar. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Sí es así? Después, ¿qué dice? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y subieron en la barca. Se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús iba a dejar que Pedro se hundiera? No. Pero hubo cosas que le pidió. Ven. Confía. No pasa nada.
Y de repente en medio de la confianza vienen vientos. Y dice, espérame, ¿cómo que no pasa nada? Pues mientras no hay viento, mientras todo está tranquilo, ¿a qué fácil es confiar en Dios? Cuando todo va bien, cuando en tu casa no hay problemas, cuando no tienes una situación de salud, cuando todo es perfecto, qué fácil es confiar en Dios. Pero de repente te vienen las tribulaciones, de repente te vienen los problemas. Y entonces uno grita, Señor, ayúdame, sálvame. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Dios va a acudir a nuestro rescate? Claro, porque hay una promesa. Y entonces, cuando eso sucede, más de 3 van a venir y le van a decir, ¿de veras que Dios existe? Oye, tus circunstancias eran tan complicadas y mira cómo de repente, porque así dicen, no me lo explico, algo sucedió. Y es cuando dicen, de verdad que Dios es verdadero. Ok, esos son los de afuera. ¿Y nosotros? Por eso la palabra de Dios dice, confía. Josué capítulo 1, versículo 9. Hay un mandato de Dios para este varón. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Estas fueron las palabras que Dios le dio a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Estas fueron esas palabras que Dios le da. Yo no las considero palabras suaves, yo las considero palabras un poco fuertes. ¿Por qué? Porque había una responsabilidad muy fuerte sobre Josué, donde él tenía que preparar y guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida por Dios, y tendría que conquistarla. Y entonces Josué, ¿qué hace? Obedece a Dios, sabiendo que lo más importante que él tenía no era la misión que le habían encomendado. ¿Saben qué era lo más importante que tenía Josué? Que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Escuche lo que le digo. Dios estaba con él. Yo no sé cuál sea su situación. Tal vez usted no sabe cuál es mi situación. Pero el Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No va a ser fácil. No es sencillo lo que yo te estoy encomendando, no es sencillo lo que yo estoy permitiendo que pase en tu vida. Pero ¿qué crees? Yo voy a estar contigo, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar. Esfuérzate, sé valiente. Lo más importante no es lo que está sucediendo en su vida y en mi vida. Lo más importante es que la mano de Dios está sobre nuestras vidas. Esa es la parte importante. Josué capítulo 1, los versículos 7 y 8, antes del 9. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué dice? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es importante que nosotros podamos entender que no importa la situación por la cual estemos pasando, Dios está con nosotros si nosotros lo creemos en el nombre de Jesús. Cuando una persona está en enfermedad, le da mucha importancia a su enfermedad, se agobia por la enfermedad y se olvida que Dios está con él. Cuando una persona está en una situación económica difícil, se agobia por los problemas económicos, está tratando de resolverlos con sus propias fuerzas y se olvida de que Dios está con él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confiar. Ahora, el confiar no quiere decir que me voy a sentar a ver que el dinero me caiga del cielo, porque en una de esas, hermano, no se mueve y le va a caer un lingote y lo va a aplastar. No, por eso dice, ¿que no te mando que te esfuerces? ¿Que no te mando que salgas y que busques? Acuérdate que yo estoy contigo, yo te lleno de gracia, yo abro las puertas. Ora, y a donde tú vayas se van a recibir, yo voy a abrir esa puerta de bendición. El que está enfermo, la puerta de bendición puede ser el doctor, pero la gente está sentada esperando a que mágicamente
haya una sanidad. ¿Y será que Dios no puede hacer un milagro de impacto en esa persona? Claro que lo puede hacer. Pero si el Señor quiere utilizar un medicamento, y si el Señor quiere utilizar a un cirujano, ¿qué te dice? No tengas miedo, confía, porque yo me pongo en las manos de esa persona. No es la persona, yo estoy contigo. Esa es la parte importante de todo esto. Josué capítulo 3, en el versículo 13 al 17. Josué 3, del 13 al 17. Dice así la palabra de Dios. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán, ¿qué dice? En un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían desde arriba, ¿qué dice que pasó? Se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado, ¿de dónde dice? Zaretán. Y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Yo no sé si usted se puede imaginar eso. O sea, imagínense nosotros en medio de una situación complicada. ¿Qué iba en el arca del pacto? La presencia del Espíritu Santo. Y había una promesa. Los sacerdotes iban al frente. Dice que ni siquiera después se mojaron los pies. Hubo un tiempo que se mojaron porque pues era lo natural. Pero llegó un momento en que ellos caminaron sobre tierras secas. Se dividió el Jordán. Yo quiero que piensen un momento en eso, pero aquí viene el rema, aquí viene la parte espiritual. ¿De qué tamaño es ese mar que usted y yo queremos cruzar? ¿De qué tamaño es ese problema? ¿De qué tamaño es la situación? No se preocupe. El Señor va a hacer que crucemos en victoria en el nombre de Jesús. Porque hay una promesa de Dios para la vida de cada uno de nosotros. La gente estaba feliz. Mateo capítulo 19, versículo 26. Dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Regresemos a esa imagen de cuando llevan el arca. Es más, no vamos a pensar en esa. Vamos a pensar en el pueblo de Israel. Va Moisés al frente. Y van todos a los que fueron rescatados y llevan a sus cabras, todas sus cosas, ¿no? Porque pues estaban mudando de un lugar. Entonces tenían que llevar sus ropas, sus carretas, sus hijos de generaciones. Y de repente llegan y ven un mar. ¿Qué hubieran pensado si fuéramos nosotros? Nada más los que estamos aquí. Nos vamos a ir hacia el lado del parque ecológico y queremos cruzar el otro lado en ese canalito que está tan chiquito, esos de ahí, de las trajineras. ¿Qué harían cuando llegan a ese lugar al frente si no tienen una barca, si no tienen absolutamente nada? Y les digo que es un lugar que tiene una profundidad de 5 metros y que yo les digo, oigan, prepárense y crucen porque no se van a hundir ni se van a ahogar. ¿Qué dirían? Ay, ¿verdad? Dirían, no, hombre, ni que estuviera loco. Hasta cocodrilos deben haber ahí. Pirañas. Vendrán una serie de cosas. Lo primero que pensaríamos es, nos vamos a hundir. Nos vamos a ahogar. ¿Me pueden poner otra vez lo que vimos en Mateo, chicas, por favor? En nuestra mente humana eso es
imposible. Tendríamos que pensar, a lo mejor los hombres empezarían, oigan, ¿quién trae un hacha? Tiren el árbol y vamos a hacer que caigan árboles y entonces pasamos por encima de los árboles, ¿no? Porque empezaría el ingenio del ser humano de decir, oye, por allá había alguien que tenía una trajinera, a ver, aunque vayamos pasando de uno por uno. Y entonces vamos a hacer una valla y buscaríamos en nuestra mente humana cómo resolverlo, ¿cierto o no? Imagínense al pueblo de Israel ver al frente eso y de repente llega Moisés y pone su báculo y ¡fum! Se hace un borde en medio y se levanta el mar del lado izquierdo y del lado derecho. ¿A poco dijeron, ay sí, ahora le vamos a pasar? Todavía se han de haber quedado así diciendo, ¿y si pasamos y se empieza a venir toda el agua? ¿Qué tuvo que tener el pueblo? Fe. Confianza. Lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Y estas son palabras de Jesús, directamente dichas. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Cómo voy a lograr que lo que es imposible para el hombre sea posible para Dios? Ahí les va el primer punto. Orando. El primer requisito, la primera herramienta que Dios nos da es la oración. ¿Qué hacemos a través de la oración? Depositamos nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras situaciones. ¿A quién le lleva a usted esa carga? ¿A quién le lleva esa enfermedad? ¿A quién le lleva esa necesidad? A Dios a través de Jesucristo. Pero es cuando nosotros queremos resolverlo en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia mano, y decimos, ay, ¿cómo le voy a llevar esto a Dios? ¿Cómo es que voy a poner esto en manos de Dios? ¿Sabe que a Dios le agrada que hasta las cosas más mínimas se las llevemos delante de su presencia, en oración, en súplica? Porque es una forma en la que usted y yo estamos dependiendo de Dios. Mateo capítulo 11, de los versículos 28 al 30, dice así la palabra de Dios. En Mateo 11, del 28 al 30, dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Dios nunca nos va a dar o va a permitir algo en nuestra vida que no tengamos la capacidad de soportar. Hay cosas que de plano se salen de nuestra mano y decimos, esto está fuera de mi alcance. Claro, ¿a quién se lo tenemos que llevar? A Dios. ¿A través de qué? De la oración. Filipenses capítulo 4, los versículos 6 y 7, dice así la palabra de Dios. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién los va a guardar? En Cristo Jesús. Cuando nosotros no nos afanamos, cuando nosotros llevamos todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades delante de la presencia de Dios, dice claramente que Él nos va a inundar de esa paz que tiene Dios, va a guardar nuestro corazón y va a guardar nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Quiere decir que no tenemos que estarnos preocupando y afanándonos y afanándonos y afanándonos. No, dice que vayamos y pongamos esa carga y que le digamos, Señor, toma control de mis pensamientos, toma control de mi necesidad. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un problema, todo el tiempo estamos pensando en ese problema, ¿no? Ese problema nos carcome y todo el tiempo estamos ahí afanados con esa situación. Número 2. Tenemos que leer y meditar en la palabra. Número 1, dijimos que es la oración. La oración es llevarle todas esas necesidades, la oración es llevarle toda esa angustia, todo ese afán al Señor y Él va a tomar cuidado. El segundo punto es, tenemos que leer y meditar en la palabra de Dios. El Salmo 119:15 dice así la palabra de Dios, en tus mandamientos meditaré. En tus mandamientos meditaré.
consideraré tus caminos. Quiere decir que no voy a decidir por mí. Yo tengo que ir a la palabra y tengo que ver qué me dice la palabra, tengo que meditar en la palabra y tengo que considerar actuar conforme a lo que dice la palabra. ¿Para qué? Para que yo pueda vivir en victoria. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros pedimos la dirección de Dios. Cuando yo medito en la palabra, cuando yo tomo muy en serio lo que dice la palabra, estoy decidiendo poner en acción el consejo del Padre en mi vida. En donde yo tengo que decidir y decir, los consejos de Dios son mejores que lo que yo pienso. Es mejor consejo el de Dios que el que me dice un amigo, ¿no? Entonces, es cuando uno decide esa parte. Ok. Salmo 119:12, ahí mismo. Dice, bendito tú, oh Jehová. Primero lo alaba y luego le dice, enséñame tus estatutos. ¿Cuáles serán los estatutos de Dios o en dónde estarán los estatutos de Dios? En su palabra. Un estatuto es algo establecido, algo para obedecer. No es una opción. ¿La palabra de Dios es una opción? No, es un mandato. Es nuestro manual de vida. Es la guía que tenemos que seguir para que la dirección de Dios venga hacia nosotros. Ahora bien, vamos a Juan capítulo 16, versículos 13 al 15. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os los hará saber. ¿Qué quiere decir? Cuando yo voy a la palabra, cuando yo oro, tengo que orar y tengo que pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él el que me guíe. No voy a interpretar la palabra como yo quiero, porque luego vemos unos que acomodamos la palabra re bien, ¿verdad? Bueno, aquí no pasa eso, pasa en otros países. La gente se da la tarea de quitarle el lugar al Espíritu Santo de Dios y empiezan a hacerse intérpretes de la palabra. La empiezan a interpretar a su manera, la empiezan a interpretar de acuerdo a lo que ellos quieren hacer y no quieren dejar. No, el papel del Espíritu Santo de Dios a través de la palabra es primordial. El Espíritu Santo de Dios es el que revela eso que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Si no estuviera el Espíritu Santo de Dios, de verdad que no sé qué estaríamos haciendo, estaríamos perdidos. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, ¿sabe qué va a suceder? Vamos a prosperar, vamos a caminar como Josué lo hizo. A ver, Josué 1 del 7 al 8, ya lo leímos, pero vamos a leerlo de nuevo. Vamos a leer de nuevo Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, si son tan amables, si me lo pueden poner ahí en la pantalla. Josué 1, 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiere decir que cuando yo leo la palabra de Dios, ¿quién es mi invitado especial en esa lectura? El Espíritu Santo de Dios. Él es el que va a traer esa convicción de pecado. Él es el que va a redarguir nuestro corazón y uno va a decir, ay, eso lo tengo que aplicar a mi vida. Y antes de estar pensando en aplicarlo en la vida de otra persona, me voy a poner en primer lugar y voy a decir, Dios me está hablando a mí el día de hoy. Cuando usted y yo hagamos eso, vamos a prosperar. ¿En cuál vamos? ¿En la 2? ¿Cuál fue la primera? Oración. La segunda, la palabra, la lectura de la palabra. Número 3, tomar y utilizar toda la armadura que está provista para nosotros para defendernos de las acechanzas del diablo
y las maquinaciones que el diablo tiene. Eso está escrito. Vamos a buscar Efesios capítulo 6, en el versículo 10 al 18. Ahí se nos menciona claramente de esta parte. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues, ¿cómo dice? Firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué tremendo, ¿no? ¿Me falta la otra parte? No, ya está, ahí llegó. Hermanos, tenemos que tomar y utilizar toda la armadura, porque esa armadura fue provista para nosotros. Y si ustedes lo analizan, ahí viene claramente lo que acabamos de hablar de la oración, lo que acabamos de hablar de la lectura de la palabra, de esa revelación y de la importancia del Espíritu Santo de Dios. La que sigue, dice que tenemos que someternos a Dios, tenemos que resistir al diablo. Y en una forma, cuando nosotros resistimos al diablo, dice la palabra, resiste, y ¿qué va a suceder? Él se va a ir, va a huir de nosotros. Dice, acércate a Dios. Resiste al diablo y huirá de vosotros, pero acércate a Dios. Resiste al diablo, pero no te apartes de Dios. Resiste al diablo, pero no te apartes de la oración. Resiste al diablo, pero no te apartes de la palabra. Resiste al diablo, congrégate. La gente de repente es un poquito rara. Y entonces, que porque el que está al lado no me saluda, que porque el otro me hace cara fea, y así hay infinidad de cosas. Y entonces deciden dejar de congregarse. Pero vienen y le dicen, pero yo estoy orando, yo sí oro, yo sí leo la palabra, pero eso de congregarme, no. Error, gran error. Yo quiero que vea a la gente que no se congrega. Es más, no vea a la gente que no se congrega. Todos los que estamos aquí, hubo un momento en nuestro caminar de Cristo que decidimos no congregarnos. Yo le pregunto, porque esa yo ya me la conozco. Cuando yo empecé en las cosas de Dios, hace muchos años, un día me sentí lastimada y tomé la decisión de no congregarme. Le voy a decir algo, me fue muy mal. Bien no me fue. Me sentía triste, me sentía sola, me sentía vacía. Y sí, vea muy bien a todos los que están ahí. Además, hasta si puede, levántese y véalos. Ese hermano latoso que tiene ahí, imperfecto, es parte del cuerpo de Cristo. ¿Y qué cree? La sangre de Cristo también fue derramada por él, no nada más por usted ni por mí. Ese imperfecto, ese latoso, ese cascarrabias, ese jarrito de Amozoc, cuando ya tiene a Cristo en su corazón, es hermano en Cristo. ¿Y qué cree? El único que puede transformar a ese corazón se llama Jesucristo a través del Espíritu Santo de Dios. Tiene que amarlo. Tiene que amar a esa persona. Hay que seguir congregándonos en la iglesia. Hay que seguir orando.
Y si puede ayunar, ayune. Ahora le voy a decir algo que es muy importante. Ese es algo que yo aprendí de la cobertura que tengo. La cobertura que nosotros tenemos se llama Compañerismo Internacional de Iglesias y Ministros del Evangelio Completo a nivel internacional. Así se llama nuestra asociación religiosa. Yo no tengo una asociación religiosa en este lugar que yo haya abierto y que yo haya inventado. No, para nada. La cobertura que nosotros tenemos viene no solamente de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Nosotros tenemos unas autoridades. Nuestras autoridades directas se llaman los apóstoles Denzol y Rebeca Hood, que tienen la sede en Puebla. Ellos están por cumplir 28 años de ministerio aquí en México. Se dice bien fácil, pero 28 años sirviéndole al Señor en medio de todo lo que sucede en todas las iglesias, porque en todas las iglesias pasa, no nada más aquí o en cualquier parte del mundo sucede. Pero hay algo que yo aprendí de ellos. Yo fui ganada, consolidada, discipulada y enviada como pastora en ese lugar. Yo recibí el llamado al pastorado a través del Espíritu Santo. Lo puso en mi corazón. Y cuando yo fui y dije, siento ese anhelo, ese deseo de pastorear, me metieron en un proceso. ¿Cuál fue el proceso? Pues me capacitaron y me pusieron a prueba y me pusieron a hacer todo lo que no me gustaba hacer. Bueno, pues si es cierto que quieres ser pastora, pues tienes que llegar a las 6 de la mañana a orar. Si es cierto que quieres ser pastora, pues te toca irte hasta Plan de Ayala, que es como si me fuera hasta Chimalhuacán o más lejos, atender un comedor de necesitados. No vas a tener un apoyo económico porque pues ¿dónde está tu confianza en Dios? Y tienes que ver cómo ese lugar prospere. ¿Qué fue lo primero que me enseñaron? A depender de Dios, a orar, a ayunar, a doblar rodilla, a creerle a Dios que Él iba a respaldar lo que me estaban encomendando. Un día me pusieron a contar los diezmos años y me tenían encerrada en un cuartito contando diezmos, llevando libretas de asistencia, y nada más tenían una pantallita y una bocina en donde yo escuchaba la prédica los domingos. Años, y no me quejé. Yo no salí y dije, ay no, todo el tiempo ahí, ay yo no estoy recibiendo nada. Pues ¿cómo no que no estaba recibiendo? Pues yo tenía que estar escuchando, ¿no? Y tenía que estar atenta, porque esa era la labor que me estaban encomendando. Después un día pues me dieron el privilegio de estar en la alabanza, y pues para estar en la alabanza tenía que cumplir una serie de requisitos. Y un día me pusieron a cargo de los sugieres y los edecanes, y otro día me pusieron en el área de primeros auxilios, y otro día me pusieron en el área de mantenimiento y me pusieron a lavar baños. Y entonces vinieron nuestras autoridades de otros países, porque ya estaban orando por todos los que teníamos ese sentir del pastorado. Nos dieron un instituto bíblico, claro, por supuesto, nos exigieron. Pero ¿qué creen? Yo no me levanté diciendo, yo soy pastora porque tengo el llamado de Dios. No, en ese momento se levantaron mis autoridades y las autoridades de mis autoridades y me ungieron y me enviaron como pastora. Ojo, yo hubiera conseguido eso si dejo de congregarme. Yo hubiera conseguido eso si hago mi berrinche y digo, es que no me gusta cómo lo hacen y me voy a otro lado. No. Y yo fui enviada a Panamá como pastora. Y un día cuando regresé me sentaron y me regañaron, porque hubo una situación en donde me involucraron en chismes. Y me la aplicaron, hermanos, que me sientan mis apóstoles y que me dicen, eres libre, ya no tienes esta cobertura. Oh, yo sentía que mi corazón se deshacía. ¿Y qué creen que decidí? Dije, no, yo nací en esta iglesia y aquí me quedo como congregante, a pesar de la disciplina. Me congregué y durante años yo tuve una disciplina que decía que no podía predicar, pero Dios me dio una palabra
en Zacarías capítulo 2 y dijo: porque tú eres como la niña de mis ojos, y de ese lugar de donde te sacaron te van a llamar y entenderán que tú eres mi enviada. Y pagué el precio, hermanos. Me senté, esperé, tuve confianza. Hoy lo digo abiertamente, le doy gracias a Dios porque tenemos la cobertura del compañerismo internacional, y los que fueron mis pastores desde un inicio siguen siendo mis pastores, y los honro y le doy gracias a Dios porque la unción que tengo en el nombre de Jesús no es mía, proviene de la obediencia de ellos y de ellos hacia sus autoridades. Es importante, hermanos, que no dejen de congregarse. Eso de andar brincando la iglesia como la tablita de la canción, brinca la tablita, yo ya la brinqué, bríncala de nuevo, yo ya me cansé. Hay gente que dice: brinca la iglesita, yo ya la brinqué. Y andan de iglesia en iglesia. Hoy me gusta esta, me gusta la alabanza, me quedo aquí. No me gusta la alabanza, me voy a otra. No me gusta cómo me hablan, no me quedo. Discúlpenme, hermanos, eso no es de Dios. Cuando usted tiene un llamado al servicio de Dios, en donde lo han capacitado, en donde se han quemado las pestañas, en donde han orado por usted, en donde han invertido dinero, no hay vuelta de hoja. Ahí quiere el Señor que usted haga su ministerio. Yo no sé si los demás lo entiendan, yo lo he entendido. En esa iglesia oraron por mí, ayunaron por mí, me ayudaron en tiempos de angustia, me ayudaron en tiempos de necesidad, oraron y impusieron manos sobre mi vida, han estado orando por mi familia. ¿En dónde querrá Dios que yo sirva? Ahí. ¿Me guste o no me guste? Esa es otra cosa. ¿Cómo voy a lograr que Dios cumpla ese propósito en mi vida? Estoy hablando ahorita en un área ministerial en su vida. ¿En dónde va a ser, hermano? Involúcrese. 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 ¿Cómo va a lograr involucrarse? Congréguese. Dice la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ore, ayune, lea la palabra, sea fiel a Dios. Muy bien. ¿Cómo voy a tomar las promesas de Dios a mi vida y las voy a hacer mías? Tengo que apoyarme de la palabra de Dios y tengo que declarar la palabra de Dios en mi vida. Si no, ¿cómo lo voy a tomar? Ejemplo: Padre, en el nombre de Jesús, tú has dicho en tu palabra que el que pide recibe, que el que busca encuentra y que al que llama se le abrirá. Tú lo dices, Señor, en Mateo capítulo 7, en los versículos tal y tal. Declaro tu palabra en mi vida. ¿Por qué? Porque esa es una promesa que viene a mi vida. ¿Quién la declara? Usted. Usted y yo tenemos que declarar esas promesas para nuestra vida. Y le dice: Señor, yo hoy te pido paz para mi vida, descanso para mi corazón. Hoy, Señor, busco de ti, voltea tu rostro hacia mí. Señor, lléname de tu fortaleza. Señor, tú que eres misericordioso porque tu palabra lo dice. Señor, ayúdame. ¿Cómo aplico la palabra a mi vida si no la leo? Dígale al que está a su lado: confía. Dígale al que está del otro lado: cree. Ahora voltea a ver al del mismo lado, dile: confía. Ahora dígale: cree, confía, cree, confía, cree, confía, cree, confía, cree. Pero si usted voltea al que está al lado y le dices: no, yo no creo que eso va a pasar. Eso es bien difícil. Es que tú no has cambiado en esto, lees toda la cartilla, ¿no? En lugar de que le digas: confía, cree, confía, cree. ¿En quién? ¿En él? ¡No! ¿En usted? ¡No! ¿En mí? ¡No! ¿En el que está atrás? ¡No! ¿En el que está al lado? ¡No! Confía en Jesucristo porque Él es fiel. Amén. La gente viene y con una facilidad dice: es que confía. Y tú le dices: ¿y cómo le hago si nomás no cambias? ¿Sí o no? Pero yo sí pongo mi confianza en el Señor, que Él sí te puede cambiar y Él sí te puede transformar. Yo no.
pero Jesús sí te puede cambiar y te puede transformar. Hebreos capítulo 11. Ese es larguísimo, porque vamos a leer bastante. Hebreos 11. ¿Cuántos ya se durmieron, hermanos? Amén. Yo dije, van a decir amén. Dije, caray, despiértenlos. Hebreos 11. Si me lo pueden poner ahí también, por favor. Si son tan amables. ¿Ya la encontramos? ¿Cuántos encontraron Hebreos? Amén. 11. Hebreos 11, vamos a leer del versículo 1 al 40. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel lo que había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que estaba a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe también la misma... no, eso ya me lo regresaron, oigan. Se regresaron al 11.
Bueno, en lo que lo encuentran. ¿Cuántos testimonios de fe hay ahí? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos milagros ha recibido usted? ¿Muchos? ¿Gracias a qué? A su fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, porque te quedaste en el 29, en el 30. Es importante que entendamos, dígale al que está a su lado, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tener fe. Filipenses 4:13, ¿quién se lo sabe? ¿Quién se sabe Filipenses 4:13? ¿No? Búsquenlo, y alguien que me lo pueda leer. ¿Quién se conoce Filipenses 4:13? Perdón. ¿No? ¿Quién levanta la mano? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado o recitado esa palabra? Romanos 8:35, ¿me lo pueden buscar, por favor? Romanos 8:35. ¿Qué dice? ¿Quién nos separa del amor de Dios? Nadie. Esa es una promesa. Salmo 120. Salmos 120 dice así la palabra de Dios. A Jehová clamé estando en angustia, ¿y qué dice? Él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Sedad. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Pero ¿qué es lo que dice el 1? A Jehová clamé estando en angustia, ¿y qué dice? Él me respondió. Wow, Dios es muy bueno. Salmo 121 dice así la palabra de Dios: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gloria a Dios, tremenda palabra. Salmos 34.
Salmos 34. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué dice? Díganlo fuerte. Bendecida Jehová en todo tiempo. Su alabanza, ¿qué dice? ¿Qué más? Exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y ¿qué dice? Él me oyó. ¿Y qué más dice? Me libró de todos mis temores. Gloria a Dios. Isaías 40. Ahí están todas esas promesas, hermanos. Es entender quiénes somos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos saben que sus oraciones son escuchadas en el nombre de Jesús? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Isaías 40 dice así la palabra del Señor. En Isaías 40 y vamos a leer del versículo 29 en adelante, dice la palabra de Dios en Isaías 40, 29. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esos somos nosotros. Yo no sé cuál sea su situación, no sé cuál sea su angustia. Les pido si ya subimos. Lo que yo sí sé, Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Hay que tomarnos de las promesas de Dios. No dejemos de orar, no dejemos de congregarnos, no dejemos de leer la palabra. Hay que declarar la palabra en nuestra vida. Hay que ser fieles y leales a Dios. Qué difícil es hacer conforme a lo que dice la palabra. No es fácil. Enséñenles a sus hijos compromiso. Compromiso con Dios, fidelidad a Dios. Ay, ha de ser bien sencillo, ¿no? Ser transformados de la noche a la mañana. No, hermanos, estamos siendo enseñados aquí. Todos los días hay cosas que tenemos que dejar. ¿Cuántos saben eso? Yo todos los días tengo una lucha. Yo todos los días tengo que tomar decisiones. Todos los días tengo que tomar la decisión de ser diferente para agradar a Dios antes de agradar a la persona. Yo sé que si la persona que está junto a mí nota ese cambio, gloria a Dios. Pero mi principal objetivo es ¿quién? Es Jesucristo.